Buenos días, jóvenes. Buenos días. Buenos días. Bueno, vamos a continuar con esta tarea. Vamos a ver de los grupos que he revisado. Voy a mencionar algunos ya con tareas, ¿verdad? Hay unos que no me han enviado todavía su propuesta, jóvenes. Quisiera saber qué está pasando. Vamos a ver, el grupo de Marilyn Rebeca Portillo va a trabajar el spot de MD. ¿Sí, Michelle? Como que Michelle iba a hablar y no se arrepintió. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? ¿Comentarios, jóvenes? Bueno, voy a de nuevo entonces decir cómo está los que he revisado, ¿verdad? He revisado ya algunos y voy a proponerles que hagan la siguiente tarea. Repito, el grupo de Merlin Rebeca Portillo Márquez, el spot de MD. Quiero ver si se encuentra ahí la compañera y su grupo. La compañera no se encuentra, pero sí estamos parte de su equipo. Del equipo. Bueno, entonces ustedes comiencen con ese spot, ¿verdad? Al grupo de Ángel Giovanni Galeas, el spot de Pepsi, Luisito Comunica. Ese es el que van a trabajar. Quiero ver si se encuentra, por favor. Sí, licenciado, aquí está. Sí, ¿verdad? Bueno, entonces van a trabajar ellos. Para el grupo de Ángel Alexis Rodríguez Nerio, van a trabajar sobre el spot sobre Ésica. ¿Se encuentran ahí? Aquí me encuentro, Lee. ¿Cómo no? Bueno, tomen nota entonces. Para el grupo de Georgina Esmeralda Pérez Navarro, miren, para ustedes, estuve revisando el material y no son spots, sino que son anuncios, está bien. Entonces pueden trabajar o sobre el Día de la Madre o sobre el Día del Padre, pero quiero hacer una observación, que ustedes son 7 miembros del grupo, van a hacer 7 anuncios los que van a ver, ¿verdad? Entonces, ahí, si lo agarran por fecha, fíjense, si lo agarran por fecha, por una fecha célebre, les decía que pueden ser sobre diferentes mercancías, sobre diferentes productos o sobre diferentes marcas, ¿verdad? Si lo agarran por fechas festivas. Si no lo agarran por fecha festiva, entonces pueden ser de la misma marca, ¿verdad? No sé si me estoy dando a entender. Si es fecha festiva, pueden ser distintas marcas. Si es fecha no festiva, tienen que ser sobre la misma marca o producto. Y ahí, según la propuesta, como que les hace falta por ahí en cuanto a números, porque son 7 muestras las que van a trabajar. Sí, Georgina. 7 le mandé, licenciado. Nosotros agarramos las festividades, ahí le especifiqué en el correo que sí vamos a trabajar. Y van diferentes anuncios, por así decirlo, porque usted dijo, ¿verdad?, que le teníamos que presentar varias opciones para que usted nos aprobara con cuál íbamos a trabajar. Entonces, por eso yo le mandé ese PDF ayer. Ya, quiero ver si estamos hablando de lo mismo. ¿Te refieres a una variedad de anuncios? Sí. De distintas fechas de celebración, Día de la Madre, Día del Padre, Navidad, etcétera. Sí. Ya, va. Yo no sé si observé bien o no, pero repito, si agarran el Día de la Madre o del Padre, queda opción de ustedes. Pero voy a insistir, van a hacer 7 anuncios
7 anuncios de diferente marca. Vaya, mire, no sé si le estoy entendiendo bien, me aclara la duda. O sea, de que solo vamos a trabajar una festividad, no cada integrante va a trabajar una festividad distinta. No, 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 no. Es una festividad. Ah, ok. Lo único que van a hacer, fíjate bien, en el caso de ustedes, 7 anuncios de diferente marca o producto. Ok, licenciada, ya le ¿De entendí. acuerdo? Sí. Por lo tanto, si es así, si ustedes agarran el Día de la Madre o el Día del Padre, ahí tendrían que rebuscar, porque con los que están ahí, algunos son de la misma marca. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, y digamos, si no llegamos a encontrar los 7, podríamos cambiar de opción y le podríamos notificar a usted lo más antes posible. ¿Cómo no? ¿Seguro? Claro que sí. Gracias, Sí. licenciado. Bueno. Para el grupo de Melanie Sofía Garay, el spot sobre Coca-Cola versus Pepsi. Ok, licenciado. Van a trabajar. Bueno, si me falta algún grupo ahí, algunos no me han mandado la propuesta. Sí, Melanie. Buenos días, Lick. Pedirle una disculpa porque a mí me tocaba enviarle el correo, solo que había tenido problemas con mi compu, entonces ya lo logré solucionar y en ese transcurso de la clase le voy a estar enviando el correo. De acuerdo, entonces yo voy a revisarlo al final y les voy a mandar por correo la propuesta, ¿verdad? Ahí les voy a decir qué es lo que van a trabajar. Gracias, muy amable. Sí, cómo no. ¿Alguien más? No hay nadie más ahí que se haya quedado. Freddy, Gerardo. Buenos días, licenciado. Sí, yo le quiero mencionar que en breve le haré llegar nuestras propuestas. Bueno, háganlo rápido, jóvenes, porque el tiempo se va corriendo. Imagínense que ya esta semana prácticamente la concluimos hoy, ¿verdad? Y les queda todavía días de esta semana, para continuar indagando, ¿verdad? Bueno, ¿hay alguna duda, alguna pregunta sobre lo que van a hacer? No, bueno, qué bien. Entonces a trabajar, ¿verdad? Se reúne el grupo, se distribuyen tareas, orientaciones, tareas, se ponen fechas y horas para recibir el material, reuniones para analizar el material y luego le dan forma a la propuesta. La próxima semana vamos a ver si tenemos un evaluado. Ahí por el jueves de la próxima semana, ¿verdad? Vamos a trabajar un evaluado. Bueno, vamos a ver. Estamos trabajando estrategia de audiencia. ¿Quién me puede... sí, Daniel? Y en ese evaluado que acaba de decir, ¿desde dónde vendría? Vamos a ver, lo que no hemos tomado en cuenta es sobre esta parte de la estética, ¿verdad? Esa parte falta. Entonces vamos a trabajar eso. Bueno, ¿qué más, jóvenes? Estamos trabajando estrategia de audiencia. ¿Alguno de ustedes puede así hacer un esbozo sobre en qué consiste la estrategia de audiencia? ¿Y cómo se hace la estrategia de audiencia? Los escucho, jóvenes. Sí, Daniel. Bueno, como definíamos la estrategia de audiencia es que se define por las características que el público presenta y se establece el decididor, el comprador, el consumidor. Y dentro de esta estrategia de audiencia puede haber la estrategia de
estrategia del objetivo y la audiencia objetivo y la audiencia subjetivo. Que la audiencia objetivo sería a quienes va dirigido primeramente la publicidad, y la subjetivo sería si en dado caso se desarrolla o tiene influencia hacia otro grupo de audiencia que no sea el principal. En este caso, también cuando hablamos de los elementos del consumidor, el decididor y el comprador, también decíamos de que se tiene que definir a cuál de ellos sería el principal, a quien iría dirigida la publicidad, y allí se decidiría el tipo de audiencia. ¿Cómo no? Muchas gracias, muy bien. Solo voy a hacer una pequeña aclaración. No es audiencia subjetiva. Hoy es fácil olvidar esa parte y decirlo así, ¿verdad? Acuerdan que estamos hablando de lo objetivo en cuanto, primero decimos la audiencia objetivo, es decir, la audiencia que es objeto de la comunicación. Y por lo tanto, cuando hablamos de el segundo momento, hablamos de la audiencia subobjetivo, ¿verdad? Porque es bien fácil decir audiencia subjetiva. Sí, lo siento, es que sí, es subjetivo, pero como iba hablando algo rápido se me pasó por alto. Entonces recuerden, subobjetivo, ¿verdad? Muy bien, me parece bien, Daniel, como lo has mencionado. Fíjese, entonces quiere decir que la estrategia de audiencia es la definición, como decíamos, del público que por sus características, ¿verdad? Esa es la que se le va a enviar la comunicación. ¿Y cuáles son estas características? ¿Quién es el decididor, quién es el comprador y quién es el usuario? Decíamos que pueden ser 3 personas, 2 personas o una sola persona, ¿verdad? Y lo que se hace es valorar, decíamos, ¿verdad? Se valora la importancia, se jerarquiza la importancia. Y después que se jerarquiza la importancia, entonces se construye la estrategia de audiencia. Se valora si hay una estrategia subobjetivo o no, ¿verdad? Se va valorando. Entonces lo habíamos quedado en el primer caso, el primer ejemplo, el ejemplo de alimentos para bebés. Antes había mencionado el caso de una bebida carbonatada, ¿se acuerdan? Y decíamos que en el caso de la bebida carbonatada, el comprador, el usuario y el decididor tiende a ser la misma persona, ¿verdad? Tiende a ser la misma persona. Comprador, decididor de la compra y usuario tiende a ser la misma persona. Por lo tanto, la publicidad, fíjense, a partir de ahí la publicidad va para todo el mundo. Y por eso vemos publicidad en radio, televisión, periódicos, en spot publicitario, lo vemos en las calles, lo vemos por todos lados. Porque también habíamos dicho ya que la estrategia de audiencia, además de definir al público específico al cual se le va a mandar la comunicación publicitaria, además permite saber dónde está ubicada esta población. Otras características además, ¿verdad? Dependiendo, decíamos, del producto, se pueden necesitar utilizar otras características, como por ejemplo el nivel socioeconómico, ¿verdad? Si es necesario, hay que decirlo también. Si es joven o es adulto, etcétera, etcétera. Y también decíamos que nos permite esta estrategia determinar el medio por donde se va a mandar la información. Porque va a depender de las características de esa población. En el caso de Coca-Cola, fíjense, va para todo el mundo, ¿va? O en el caso de Pepsi o de cualquier bebida carbonatada, va para todo el mundo. Entonces va en cualquier medio. Y no se necesita un lenguaje técnico, ¿verdad? Así, científico, no. En algunas mercancías sí. Por ejemplo, vimos el primer caso de alimentos para bebés de entre 4 y 8 meses de edad. ¿No? Entonces ahí vimos quién es el decididor, quién es el comprador y quién es el usuario.
Y en este caso, a diferencia del ejemplo de las bebidas carbonatadas, fíjense, nos damos cuenta que el usuario o la usuaria no es objeto de comunicación, porque son bebés, no se le va a mandar la publicidad a un bebé, ¿verdad? No es objeto. El papel del consumidor, en este caso, la consumidora, la bebé, el bebé, va a ser rechazar o no el alimento que le ha recetado el médico pediatra. Hasta ahí llega la participación del bebé o la bebé. No tiene, por lo tanto, nada que ver en la parte publicitaria. Pero, y en el caso de la mamá, el papá o el que administra un orfanato, que unos que van a comprar, decíamos que esa actividad de comprar es una actividad pasiva, ¿no? Y que la acción realmente cae en el médico pediatra, ¿verdad? Porque es el médico pediatra el que decide qué tipo de alimento, qué tipo de marca se le va a dar a la bebé. Entonces es el médico pediatra, ¿verdad? Entonces fíjense cómo se hace esa valoración. Si es el médico pediatra, quiere decir entonces que la estrategia de audiencia, en este caso particular de alimentos para bebés, va a ser dirigido al médico pediatra y a los neonatólogos que están en ejercicio y que viven en el país, hombres o mujeres. Eso es lo que dijimos. Y en este caso se valora la presencia de otro sector al cual se le debe mandar también información, y por lo tanto se construye una audiencia subobjetivo. ¿Y cuáles van a ser estos? Son estudiantes ya por terminar la carrera o médicos que estudian la especialidad de pediatría o neonatología, ¿verdad?, en cualquier universidad de El Salvador. Entonces a ellos se les va también mandar, pero en segundo momento. ¿Se acuerdan de esa dinámica? ¿Y qué más dijimos con respecto a esto? Que a partir de las características de este producto y la definición de a quién se le va a mandar la información, a partir de ahí también se determina el lenguaje que se va a utilizar en la publicidad, el medio que se va a utilizar en la publicidad. Y por eso les decía, este tipo de alimentos no los van a ver ustedes en radio, televisión ni prensa escrita, porque no es para... Si va dirigido a estos médicos, tiene que ir por medio de un soporte comunicativo, como es una revista especializada. Entonces se le llega al médico, se les da esas revistas, pueden ser unos trípticos, unos brochures, pueden ser cualquier impresión, incluso la impresión es distinta, ¿verdad? Es decir, el papel es distinto, es un papel más fino, no es papel periódico, es un papel mucho más fino, la fotografía mejor elaborada, con datos técnicos y científicos para que el médico pues pueda aceptar a ese alimento como válido para los bebés. Entonces fíjense todo lo que implica la estrategia de audiencia, ¿verdad? El lenguaje que se va a utilizar, repito, el medio que se va a utilizar y a quién va. Además, ¿dónde están? Identificar dónde están estos médicos. Bueno, preguntas antes de pasar a un segundo caso. Sobre este primer caso, díganme si hay alguna duda. Bueno, acuérdense que ustedes van a aplicar esto en el trabajo. Van a aplicarlo en el trabajo. Vamos a ver un segundo caso.
Y esto vamos a hablar de un automóvil no deportivo. Porque fíjense, hay una diferencia entre un automóvil no deportivo y un deportivo. Hay ciertas características. El usuario no va a ser exactamente el mismo. Varían los usuarios. Por lo tanto, vamos a hacer esa diferencia. Un automóvil no deportivo. En este caso, hay que hacer la valoración. Y lo que podemos observar es que el decididor de la compra es, vamos a pensar en una familia acá. Es un núcleo familiar. Fíjense, es el núcleo familiar. Pero a partir del conocimiento de cómo se mantienen las concepciones de la relación hombre-mujer en nuestra sociedad, estoy hablando más de América Latina, ¿verdad? Podemos decir que el decidor de la compra es el núcleo familiar con preponderancia diversa y variada de uno o varios de sus componentes y con preponderancia de la opinión masculina. Esto es producto de estudios que se han hecho, ¿verdad? Es decir, hay una preponderancia de la opinión masculina. Eso debería cambiar, por supuesto que debería de cambiar, pero por el momento hay que tomar en cuenta que esas son las condiciones que prevalecen en mayor cuantía en las relaciones en la familia. Entonces, ese va a ser el caso del decididor. Si bien participa la familia, pero hay una mayor preponderancia de la parte masculina. El comprador es generalmente, oigan bien, generalmente el hombre, ¿verdad? Encargado bueno, no encargado, ¿verdad? El hombre mayor, que en este caso puede ser el padre de familia. Y en segundo término, la madre. Fíjense, los usuarios van a ser el hombre y la mujer, ¿verdad? Madre, estamos hablando de padres y madres, y esporádicamente algún otro miembro de la familia. Este es el comportamiento promedio. ¿Ah? Hay, por supuesto, excepciones de esto, pero estoy hablando del comportamiento promedio que se ha estudiado, sobre todo en la sociedad latinoamericana. En este caso, donde todos los sectores, es decir, el decididor, el comprador y el usuario, tienen preponderancia, a veces no muy claramente definidas o sin tendencias definitorias. Entonces, en este caso, la estrategia de audiencia podría ser, fíjense, audiencia objetivo, hombres y mujeres, casados o solteros, mayores de 18 años de edad, pertenecientes a los niveles socioeconómicos A, B y C, y que residan en cualquier lugar del territorio salvadoreño. Ya más adelante vamos a hablar un poco de estas categorías socioeconómicas, ¿verdad? Por el momento vamos a dejarlo así, ¿verdad? Socioeconómica. Por supuesto, adelantándome, el nivel A es el más alto. En el orden va A, B, C. En ese orden de jerarquía vamos a utilizar estas nominaciones socioeconómicas. Pero fíjense que en este caso, como repito, lo que es determinante es el nivel socioeconómico. El nivel socioeconómico de hombres o mujeres casados o solteros mayores de 18 años de edad, ¿verdad? Diferente al planteamiento que se hizo de la audiencia objetivo en el caso de alimentos para bebés de 4 a 8 meses de edad. Cambió aquí, pero es a partir de la mercancía.
En este caso también aparece una audiencia subobjetivo. ¿Y cuáles van a ser? Fíjense, va a ser hombres y mujeres, casados o solteros, menores de 18 años, pertenecientes a los niveles socioeconómicos A, B y C, que residan en cualquier lugar del territorio salvadoreño. Porque hay una participación de la familia, entonces también se puede mandar información, como decíamos, a este otro sector, ¿verdad? Por lo tanto, hay que crear una audiencia subobjetiva. Vamos a ver si le vamos siguiendo, ¿verdad? De nuevo, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? ¿Un comentario? Sí, Daniel. Y en ese caso, la población objetiva, si dice que son menores de 18 años, aquí supongo que aquí no dan la licencia cuando uno es menor de edad, entonces no habría problema con eso, o sería Ya. una variante. No, qué bien, Daniel, gracias. Y de nuevo, es audiencia subobjetivo. La tendencia es decir la audiencia subjetiva, pero no, traten de memorizar, ¿verdad? De que es audiencia subobjetivo o audiencia objetivo. Vamos a ver, muy bien, me parece muy buena tu observación, Daniel. Vamos a ver, fíjense, no es porque los jóvenes, bueno, hay licencia, parece, desde los 16 años, ¿verdad? Pero no ese es el punto. No es que los jóvenes van a andar manejando el vehículo, no. Pero los jóvenes pueden, los jóvenes, miembros de la familia, pueden participar en esa reflexión, en ese debate previo sobre la compra de un vehículo y qué tipo de vehículo, ¿verdad? Entonces, además, van en ese proceso de hacerse adultos y llevan ya en la cabeza marcas, modelos, ¿verdad? De vehículos, en este caso de vehículos. Y por lo tanto, también se le bombardea a este sector, pero en un segundo momento. No es porque son los que van a manejar, ¿verdad? De inmediato, no. Más posteriormente sí, pero no de inmediato. Es decir, está en términos de ganar la opinión de estos sectores, que en algún caso podrían influir en los mayores. Pero me parece buena la observación de Daniel. ¿Alguien más tiene comentarios? ¿Observaciones? Andrea. Bueno, yo tenía una pregunta como tal. Es que usted al inicio del planteamiento decía que la mayoría o la gran parte de esto va dirigido a los hombres. ¿Por qué va más dirigido a los hombres que a las mujeres? Ya, cómo no. Muy bien, Andrea. Muy bien. Por eso yo hacía en mi comentario, ¿verdad? Eso hay que irlo desmontando. ¿De acuerdo? Pero vivimos en una sociedad que todavía pesa mucho la condición machista. Pesa mucho. Y se expresan de muchas maneras estas relaciones machistas desde la pareja, luego en la familia y en todos los espacios donde interactuamos los seres humanos. En la iglesia, bueno, en la iglesia, por ejemplo, hay iglesias donde es una discriminación terrible entre hombres y mujeres. Hay unas, otras no, hay otras iglesias no. Lo que quiero decir es que en todos los espacios donde interactuamos, ¿verdad? Todavía hasta el día de hoy, en algunas sociedades más que en otras, prevalece esa dimensión machista. Por eso decía yo, eso hay que superarlo, por supuesto. Pero mientras se supera, los creadores de la publicidad toman en cuenta esa relación. No sé si me estoy dando a entender. ¿Sí, Andrea? Sí, bueno, a manera de comentario sería que la mayoría de anuncios publicitarios que salen sobre vehículos o qué sé yo, motos y todo eso, siempre sacan más que todo
a una mujer casi semidesnuda para llamar la atención de los hombres. Entonces, la mayoría de anuncios va dirigido más que todo al sector hombres que al sector mujeres. Igual con los autos deportivos, que es como que se tiene la concepción de que a los hombres les gusta mucho como la adrenalina, la aventura y así. Entonces, en los anuncios publicitarios, respecto a ese tipo de autos, siempre va más que todo enfocado a llamar o captar la atención de esta mayoría de hombres, o de esta minoría de hombres. ¿Cómo no, Andrea? Muy bien, tú estás dando otro aspecto del fenómeno del machismo, ¿verdad? Pero en este caso, de lo que tú estás hablando en esta oportunidad, es sobre el uso y abuso de la imagen de la mujer, ¿verdad? Para vender. No es el uso de la imagen de la mujer para el consumo de la mujer, del producto. No, en este caso estamos hablando de ese gancho, ¿verdad? Lo usan como un gancho, como un atractivo, de nuevo, ¿a partir de qué? De una sociedad machista. Por eso, tomemos en cuenta lo siguiente, vivimos en una sociedad machista, poco a poco se va avanzando en ir resolviendo, ¿verdad? Y venciendo esa herencia, porque es una herencia histórica. Hasta el día de hoy hay muchas manifestaciones machistas, aunque se van rompiendo, digo ya. Si ustedes revisan la participación de la mujer en la historia, me gustaría que lo hicieran a propósito. Se van a dar cuenta que en un pasado inmediato, no venimos hablando de años, de siglos y siglos, no, pasado inmediato. Las mujeres no iban a la escuela, no las mandaban a la escuela. En el campo había una concepción de que la mujer, a la niña no había que mandarla a la escuela. ¿Para qué? ¿Verdad? Y al jovencito, incluso a los hombres, a los jovencitos, cuando estaban ya en edad de hacer labores, preferían mejor que se quedaran ayudando a la familia y no ir a la escuela. Pero todavía era mucho más marginal la actitud hacia las niñas. ¿Sí, Carla Vanessa? Yo solo dar un aporte de una historia que cuando las niñas nacen, en el campo suelen decir, una niña, una nueva tortillera o molendera, así les decían. ¿Cómo no? Bueno, qué bien, mire, estamos recreando esta realidad, jóvenes. Hay que recrearla, no solamente para tener el conocimiento de esto, sino para ver cómo se va destruyendo, ¿verdad? Esa realidad que es machista. Pero lo que dice Carla, bueno, no solamente decían ha nacido una tortillera, la que va a barrer, la que va a lavar, sino que lo celebraban de otra manera. Si era niño, le decían te ganaste el chompipe o la gallina, ¿verdad? La madre, ¿verdad? Imagínense, tuvo una discriminación sistemática que se ha venido reproduciendo desde el hogar, que se reproduce en la escuela, que se reproduce en la iglesia, que se reproduce en el campo laboral, en las universidades, que se reproduce en la calle, se reproduce por todos lados. Entonces, eso todavía está en la cabeza de esta población y los publicistas, por supuesto, van a trabajar esa condición. No van a trabajar una condición ideal, podrían hacer una contribución, por supuesto, ¿verdad? Sí van cambiando estos esquemas, pero por el momento siguen trabajando eso. Vean el Día de la Madre, ¿cómo se celebra el Día de la Madre? ¿Y cómo se celebra el Día del Padre? Ahí va también la ideología esta del machismo. Pero bueno, ahí como les digo, les pongo de referencia la historia para que vean de dónde es que venimos y de dónde vienen las mujeres como condición de mujeres en la sociedad. Cuando la rectora Isabel Rodríguez, nuestra rectora que tuvimos, primera mujer rectora en la universidad, fue un hito eso. Y ella en algún momento contó de
cómo fue cuando ella llegó a la universidad. Eran contaditas las mujeres que iban a la universidad y a estudiar medicina menos todavía. Imagínense, no se concebía una mujer médico, una mujer ingeniero, una mujer economista, no se concebía eso. Traigo a colación esto para que veamos, pues, por qué hay una lógica en la producción, en el caso de la estrategia de audiencia, de tomar en cuenta esa condición de la sociedad donde se desarrolla la publicidad. Entonces, de nuevo, como dice Andrea, por un lado, no solo se utiliza la imagen para vender, y además hay un abuso de la imagen, porque tiene que salir una mujer desnuda o semidesnuda, ¿verdad? Sino que además se utiliza, los mensajes van dirigidos según las mercancías, o van dirigidas a mujeres o a hombres. Si son cuestiones de limpieza del hogar, ¿a quién va dirigido? ¿Han visto ustedes spots de publicidad donde desodorantes para la casa, jabón, detergente, etcétera? ¿A quién va dirigido? ¿Sí, Andrea? La mayoría de esos spots publicitarios van dirigidos hacia la mujer. Y más que todo hacen más que en el spot sale como un ambiente más familiar. O sea, hacemos como ese contraste, ¿no? De cuando van dirigidos a los hombres es como más individual, más solo de ellos. Y cuando es para las mujeres es un ámbito más familiar. O sea, es como que tildan a que la mujer tiene que ser más que todo familiar y siempre el hombre tiene que estar de manera individual. Sí, correcto. De nuevo, entonces ustedes sean testigos y testigas, ¿verdad? De esta condición. Ahí está todavía. Yo he visto un par de spots, pero es la minoría, donde, por ejemplo, aparece un hombre barriendo la casa. Un hombre, la pareja barriendo la casa. Bueno, mire, poco a poco como que se va quebrando eso, sí, pero todavía lo que prevalece es que la mujer está en la casa y hace los oficios de la casa y por lo tanto los productos del hogar van a ir dirigidos a la mujer. Ese es machismo, jóvenes. Pero esa es una condición que hay que derrotarla, ¿verdad? Para mientras los publicistas se van a valer de esa condición para hacerlo. Y si no, veamos también, cada vez, digo, la mujer va entrando en una mayor participación. A mí me alegra eso. Por ejemplo, en nuestra carrera de periodismo, hasta los últimos años que he observado, hay más mujeres que hombres. Qué bueno. En humanidades hay más mujeres que hombres. En la universidad es interesante ese fenómeno. Yo las invito a las compañeras a forjarse, ¿verdad? A forjarse y ¿cómo se llama? Que se vea de que no debe haber diferencias entre hombres y mujeres para ninguna práctica social, para ninguna profesión. Pero sigamos por el momento, fíjense. Si ustedes van a la calle, van a ver que cada vez hay más mujeres manejando vehículos, incluso motocicletas. Poco a poco va más y más. Pero todavía hay una preponderancia de los hombres. Entonces, y en una sociedad donde hay más mujeres que hombres. Fíjense. Entonces, todo eso habría que llamarnos a la reflexión, ¿verdad? Vamos a ver el tercer caso entonces. En el segundo caso, de nuevo, la reflexión que se hace cuando se va a hacer la estrategia de audiencia es a partir de esa condición más generalizada. Por ejemplo, del debate, la reflexión y quién toma más la decisión a la hora de comprar un vehículo de uso familiar. Veamos otro ejemplo. Vino de mesa. Cuando digo vino de mesa, me refiero a vino común.
porque hay un vino que se llama vino de reserva, que es un vino más fino. Incluso entre vino de mesa, que es vino común, y vino de reserva, vamos a encontrar también esa diferenciación entre hombres y mujeres. Fíjense. En este caso, vino de mesa. El decididor de la compra es el ama de casa. Fíjense, el ama de casa con posibilidad de desaprobación posterior a la compra del hombre mayor, ¿verdad? Algunos, fíjense, voy a mencionar un término que le voy a poner entre comillas, porque este término aparece incluso en textos académicos. Dicen, con la desaprobación posterior a la compra de hombres cabeza de familia. Esto es bien común, repito, encontrarlo en discursos, en libros académicos, etc. Allí hay un machismo, ni siquiera oculto, presente, ¿verdad? Porque a lo largo, digamos, de esta pelea de la preponderancia del machismo, se ha considerado que el hombre es la cabeza de la familia y que la mujer es el corazón de la familia. Eso no sé si ya lo han escuchado en alguna versión ustedes. Entonces todavía se encuentra, repito, estos términos en textos académicos, en materiales de estudio, etc. Entonces, cuando yo encuentro eso, yo pongo entre comillas eso de cabeza. Pero en este caso, fíjense, el decidor de la compra es la ama de casa, pero existe la posibilidad, ¿verdad?, de que lo apruebe o no, después que se ha hecho la compra, el hombre que en este caso podría ser el padre, ¿verdad? El padre o el hermano mayor, porque hasta también juega un papel importante el hermano mayor, el menor, etc. Bueno, es el caso de vino de mesa. El comprador, en este caso, o compradora, es el ama de casa, o un allegado que sigue sus instrucciones, o quien en el grupo familiar haga las veces de ama de casa. Fíjense las palabras que estoy ocupando, porque las palabras tienen un alto significado. No son neutrales, joven. Las palabras no son neutrales. El idioma no es neutral. Bueno, ese es el comprador. El usuario, en este caso, los usuarios, son los componentes, fíjense, de nuevo. Esto lo podemos observar en la vida real, ¿verdad? Los usuarios son los componentes masculinos y femeninos del grupo familiar mayores de 18 años con preponderancia de los componentes masculinos. De nuevo hay excepciones en esto. En todo esto hay excepciones. Pueden haber componentes femeninos que, por ejemplo, ingieran más vino que otros, que los varones. Pero la tendencia que se ha observado es que en el caso de este tipo de vino, ¿verdad?, son los mayores de 18 años, pero con preponderancia de los componentes masculinos. En este caso existe una mayoría de caracteres, ¿sí, Silvia? Sí, Lick, buenos días. ¿Puede mencionar quiénes eran los usuarios en este caso? El usuario, decíamos, son los componentes masculinos y femeninos del grupo familiar mayores de 18 años. Pero, ponemos aquí un pero, ¿eh?, con preponderancia de los componentes masculinos. ¿Cómo podemos ver esa preponderancia? Bueno, que se toman una copita de vino y después lo más común es que los componentes masculinos sigan tomando más vino, ¿verdad? Por ejemplo, ahí puede verse una preponderancia, ¿verdad? O en algunos casos que
los componentes femeninos no tomen, no todos van a tomar esta bebida. Estamos hablando de vino. Pero la tendencia entonces es que recae un mayor uso en los componentes masculinos. Eso ha sido indagado, repito, ha sido indagado como una conducta de consumo con respecto a estos productos. Entonces, en este caso, existe una mayoría de caracteres que son asimilados por el ama de casa. Y la estrategia de audiencia se plantearía de la siguiente manera: audiencia objetivo. Amas de casa, solteras o casadas, mayores de 18 años, pertenecientes a los niveles socioeconómicos C y D, que residan en todo el país. C y D, ya dije que las categorías socioeconómicas ya las vamos a trabajar más adelante. Pero en todo caso, cuando hablamos de C y D, estamos hablando de los grupos no con mayor posibilidad de compra, ¿verdad? O sea, con menos recursos. Y en este caso va a haber una audiencia subobjetivo, que son hombres solteros o casados, mayores de 18 años de edad, pertenecientes a los niveles socioeconómicos C y D y que residan en todo el país. Fíjense, se toman características de estos componentes de los consumidores y la ubicación. En este caso estamos hablando de todo el país. En algunos casos podríamos hablar de una zona en particular. Por ejemplo, si estuviéramos hablando de agroquímicos. Agroquímicos. En el caso de los agroquímicos, como ejemplo, ustedes se van a dar cuenta que no se publicitan en cualquier medio, ¿verdad? Generalmente, sobre todo en las épocas de cosecha, se publicitan en la radio. ¿Por qué? Porque la radio es la que más se escucha en el campo, jóvenes. Y eso va para el campo. ¿Se dan cuenta? Cómo el producto, la mercancía, la marca, determina lenguaje, determina saber en qué lugares es donde tiene que o vive el usuario, quiénes son los usuarios, etcétera, etcétera. Veamos un cuarto caso. Vino de reserva, vino reserva o fino. Quiero recordar que en todo esto hay excepciones. Todo esto hay excepciones, pero lo que estamos mencionando es lo que más prevalece. ¿No? Lo que más prevalece. Veamos, vino de reserva o fino. Decididor de la compra será generalmente el hombre. Generalmente, ¿verdad? El hombre. Comprador, el hombre, y rara vez la mujer o el ama de casa o su delegado, pero siguiendo siempre al pie de la letra las instrucciones del primero. Estoy hablando de la generalidad, jóvenes. En esto hay excepciones, voy a repetir eso. Los consumidores serían fundamentalmente hombres del grupo familiar. Fundamental, no significa que no lo consuman las mujeres. En este caso es muy clara la definición de la estrategia de audiencia. Audiencia objetivo, hombres, fíjense, de nuevo en el uso que se hace en las redacciones de textos. Por ejemplo, hablan de hombres jefes de familia, que también ahí va un ingrediente machista, ¿verdad? En todo caso, habría que decir que son los hombres, ¿verdad? Mayores, que pueden ser el padre, quizás el abuelo, casados o solteros, mayores de 25 años de edad, pertenecientes a los niveles socioeconómicos A, B y C, y que vivan en el país. Fíjense en este caso.
Incluso la edad cambia. Porque aquí estamos, en el caso del vino de mesa, pues podían ser de 18 años. Pero en el caso del vino de reserva, se pone 25 años. ¿Por qué razón creen ustedes que tendrá importancia centrarnos en una edad de 25 años para arriba? ¿Por qué? ¿Por qué creen, jóvenes? ¿No hay una idea por ahí? ¿Sí, Daniel? Bueno, uno podría ser de que hicieron un estudio y determinaron de que a partir de esa edad en adelante es como que más consumen vino los hombres. Y otra sería que a partir de esa edad es como que ya tienen un mayor nivel económico también para poder adquirir el vino. Es correcto. ¿Cómo no? Claro que sí. Pero también hay un proceso con la base material económica, ¿verdad? Y con la edad, a ir buscando cosas más finas. Hay una tendencia también, ¿verdad? Más fina. Entonces, por eso se toma en cuenta ello. Y se toma en cuenta el nivel socioeconómico. 3 niveles socioeconómicos que están en capacidad de comprar un vino de mesa. Perdón, un vino de reserva. Un vino de mesa, bueno, hay vinos de mesa que valen que $8, $10, pero un vino de reserva, bueno, puede costar, ¿qué? 40, 60, 100 o más dólares, dependiendo de la marca y del año, de haberse realizado, ¿verdad? Entonces es diferente. En este caso, no hay audiencia subobjetivo, ¿verdad? Sino que porque no hay otro sector al cual sería como necesario bombardearle publicidad. Y por último, sí, Silvia. Sí, no sé si es que no escuché, pero en este caso, ¿quiénes serían los usuarios? En este caso decíamos, el usuario sería fundamentalmente los hombres del grupo familiar, ¿verdad? De una edad ya arriba de arriba de 25 años para arriba. Fíjense, de nuevo estamos hablando de la generalidad, porque en todo esto hay excepciones, ¿verdad? Por supuesto que hay hogares donde mujeres también consumen este tipo de productos, o incluso mujeres solteras, ¿verdad? Así como hombres solteros. Pero, de nuevo, la tendencia mayoritaria es el hombre. La tendencia mayoritaria. Es como cuando hablamos de los carros deportivos. En el carro deportivo, la tendencia son jóvenes, fíjense. Hay una relación de joven, pero de un nivel socioeconómico determinado. Estoy hablando de carros nuevos, por supuesto. Porque otro, como decimos, otro rollo sería si habláramos de carros usados, ¿verdad? Pero estamos hablando de carros nuevos, carros nuevos. En el caso del carro deportivo, la tendencia fundamental es que son jóvenes con un nivel socioeconómico determinado también, ¿verdad? Y no quiere decir esto que no hayan jovencitas, es decir, mujeres, que no compren un deportivo, claro que sí, pero la tendencia mayor son hombres. Bueno, y voy a terminar con un caso 5, ¿verdad? Que yo esperaría que se les dé como ejemplo, les pueda servir para su trabajo, pues que ustedes van a hacer esta parte dependiendo de la mercancía o el producto que a ustedes les ha tocado trabajar. Veamos el caso 5. Juguetes para niños y niñas de entre 6 y 10 años.
y con un precio promedio. Cuando decimos precio promedio alto, es una valoración bien general, ¿verdad? Y que va a depender de país a país, porque las condiciones económicas de una población va a variar de país a país o incluso dentro del mismo país. Entonces, cuando decimos de precio promedio alto, no es algo específico. Pero en la psiquis del ser humano, podemos hacer una apreciación de un precio y decir muy caro. O no va. O no va, no es caro. Vamos a ver, el decididor de la compra. El decididor de la compra es generalmente, fíjense de nuevo, generalmente, el niño o la niña con la anuencia de sus padres o parientes cercanos, es decir, tíos, abuelos, primos, hermanos mayores, etc. Ese es, en algunos casos, de nuevo, está la sorpresa, ¿verdad? Que al niño se le lleva un regalo como sorpresa, pero generalmente se le va a comprar como sorpresa algo que el niño o la niña en algún momento dado lo ha deseado y lo ha expresado a sus parientes. ¿Me entienden? Que en todo caso, el niño y la niña van a estar dentro del rango de los decididores de la compra. El usuario o la usuaria va a ser el niño o la niña. Y el comprador pueden ser padres o parientes cercanos o amigos, ¿verdad? Fíjense, en este caso existe una publicidad bien manifiesta. El niño o niña y sus mayores, especialmente sus padres. De esta manera se tendría una audiencia objetivo que se exprese más o menos de la siguiente manera. Niños o niñas de entre 6 y 10 años de edad, pertenecientes a los niveles socioeconómicos A, B y C, y que vivan en el país. Y una audiencia subobjetivo, en este caso, que diga hombres o mujeres que sean padres, madres o parientes cercanos al niño o niña de entre 6 y 10 años de edad, pertenecientes a los niveles socioeconómicos A, B y C, y que vivan en el país. Otros, bueno, estos serían unos ejemplos, ¿verdad? Ejemplos de cómo se hace este cálculo a partir de estas características que se evalúan, ¿verdad? De la estrategia de audiencia. Quiero saber si hay alguna duda. Bueno. Sí, Andrea. Bueno, tal vez no como una duda, sino que más como un comentario o algo que he estado reflexionando en este momento, que es respecto a cómo para hacer la publicidad tiene que llevar un gran estudio, o sea, estudiar desde las personas a las que va a ir dirigida, las edades, las clases económicas, la clase, y pues que tienen un gran trabajo de verdad, o sea, o nosotros si en algún momento llegamos a participar en algo así de publicidad, pues tenemos bastante trabajo para estudiar todo eso, o sea, y ver también cómo en la publicidad se utiliza mucho lo que es el machismo, o sea, porque siempre va, como ya lo repetí anteriormente, se va haciendo esa gran diferencia entre hombres y mujeres. ¿Cómo no? ¿Cómo no? No, es una profesión, jóvenes. Comenzando con el marketing, ¿verdad? Es toda una profesión. La publicidad, por supuesto, necesita toda una profesión. Y hay diferentes formas de participar en el proceso de la creación publicitaria. Es una creación publicitaria.
Acuérdense lo que ya hemos dicho anteriormente, fíjense, la gran tarea de penetrar en el cerebro. Es una tarea enorme. Partiendo de que en la sociedad que vivimos estamos bombardeados por todos lados, ¿verdad?, de publicidad. Y entonces cada anuncio, cada spot es como que entrara codeándose, ¿verdad?, abriendo camino a codazos. Estoy poniendo una metáfora, pues, pero lo que quiero decir es que no está el campo libre. El cerebro no está esperando que la publicidad de X producto aparezca y entre a su cerebro. No, no es así. Es compleja esta cuestión, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, hay que estudiar profundamente cuáles son las condicionantes o las condiciones necesarias para construir un anuncio, un spot publicitario. No es solo de hacerlo, ¿verdad? No. Es cuestión de... Fíjense todo lo que hemos observado hasta el día de hoy en esta materia. Todos los recursos fonológicos, los recursos léxicos semánticos, morfosintácticos, la parte estética, el neuromarketing, la imagen, la psicología, etc. Es decir, todo eso se toma en cuenta para hacer un buen spot publicitario. Y sobre todo porque también, sobre todo las grandes compañías, ¿verdad? Esas grandes compañías invierten en publicidad millones de dólares anuales. No son, como decimos, no son 3 pesos, ¿verdad? Son cantidad enorme de dinero en publicidad. Pero es rentable. Está probado que es rentable, ¿verdad? Que una buena publicidad durante muchos periodos, van entrando en la cultura del ser humano. Porque la publicidad tiene una incidencia en la cultura del ser humano, en la sociedad en que vivimos. Vamos a ver, ¿hay alguna otra duda por ahí o un comentario, jóvenes? ¿Dudas o comentarios? Hemos trabajado cinco ejemplos. Ustedes van a tener que trabajar su propuesta y en algún momento van a tener que entrar en este punto, ¿verdad? De definir la estrategia de audiencia, y para ello van a tener que hacer valoraciones como quién es el usuario, quién es el consumidor, quién es el comprador, y valorar, digamos, cómo lo jerarquizan. Y luego ver otras condicionantes. A propósito, ya vamos a hablar de otras condicionantes. Porque en los ejemplos que hemos visto, se han destacado los condicionantes que deben de destacarse. Por ejemplo, nivel socioeconómico, si son hombres o mujeres, la edad, etc. Pero hay otros aspectos. Hay otros aspectos a tomar en cuenta para definir al grupo de personas receptoras del mensaje en una estrategia de audiencia. Ya que, como ya dijimos, debe de efectuar una definición exacta. Ese término de definición exacta y sin error de un determinado tipo de público, o de individualizar claramente a un conjunto homogéneo de personas, ¿verdad? Médicos, como acabamos de poner en el primer caso, ¿verdad? Médicos, hematólogos, digamos, por ejemplo, ¿verdad? O médicos psiquiatras en un caso particular, ¿verdad? Entonces hay que determinar. Para ello, esto se logra enunciando una serie de características que son comunes a ese grupo de personas, ¿verdad? Y que las individualizan de una manera bastante perfecta, separándolo del resto de la audiencia. Entonces vamos a hablar ahorita de estas características y que se pueden clasificar en generales y específicas.
además de las que ya hemos hablado, ¿verdad? Vamos a ver entonces algunas de estas características. Entre los generales, por ejemplo, características generales, está sexo, edad, estado civil, nivel socioeconómico, lugar de residencia. Fíjense, sexo, edad, estado civil, nivel socioeconómico y lugar de residencia. Esos son caracteres generales, pero que son necesarios tomarlos en cuenta para elaborar la estrategia de audiencia. Los caracteres especiales son los que en algún caso resultan necesarios para definir el carácter de decididor, comprador o usuario del producto. Es decir, vamos a estar siempre girando alrededor de estas características. Pero estos otros niveles que vamos a ver, precisamente se van a utilizar para definir las características del decididor, del comprador o usuario. En los ejemplos ya que hemos trabajado, se tienen caracteres especiales, como el caso del alimento para bebé, ¿verdad? Que deben ser médicos pediatras o neonatólogos, que estén en ejercicio. O bien decíamos estudiantes de medicina o médicos en estudios de especialidades de pediatría o neonatología. Fíjense, ¿qué es lo que hemos sacado ahí? Características del sector. Así como cuando hablamos del caso de los juguetes, ¿no? Que sean madres o padres, parientes cercanos al niño o niña entre los 6 y 10 años de edad. Y hablamos de un nivel socioeconómico, porque también en este caso estamos hablando de vamos a decirlo de esta manera, de un juguete con un promedio mediano de valor. Entonces, ya dijimos, los caracteres generales son sexo, edad, estado civil, nivel socioeconómico y lugar de residencia. Volvamos a estos caracteres. Cuando hablamos de sexo, aclarar si interesan en la estrategia de la audiencia, habría que aclarar, ¿verdad? Si interesan los hombres y las mujeres, o solo a los hombres, o solo a las mujeres. Habría que definir eso. Cuando hablamos de edad, especificar la edad promedio de los sujetos que nos interesa. Sin embargo, en este caso, en lugar de una edad promedio, se dan las edades límites y superiores. Es más efectivo, fíjense. Es como cuando hablamos de los juguetes para niños, dijimos entre, por ejemplo, 6 o 4 y 8 o 10 años de edad, por ejemplo. O cuando hablamos del alimento de los niños, que decíamos de recién nacidos de entre 4 y 8 meses de edad. Entonces, en lugar de poner el promedio, lo más recomendado es los límites inferiores y superiores, ya que así se facilita la ubicación de ese estrato en los bancos de datos existentes, ¿verdad? Entonces, la edad se va a manejar así. No se va a hablar de edad así de, por ejemplo, jóvenes de 20 años, ¿verdad? O adultos de 40 años. No, vamos a hablar de ni de promedio, ¿verdad? No, vamos a hablar de edades límite inferior y superior, entre tanto y tantos años de edad. El otro factor es el estado civil, ¿verdad? Entonces, aquí hay que determinar el estado civil de la gente a quienes queremos llegar. Fíjense. Y dentro del estado civil, ¿qué es lo que encontramos? Encontramos solteros o solteras, casados, ¿verdad? Así como divorciados, separados, viudos, pero generalmente hay unos que no tienen relevancia.
Hay unos estados civiles que no tienen relevancia en el diseño de la estrategia de audiencia. Por ejemplo, el divorciado, el separado, el viudo. No se va a hacer una estrategia de audiencia que diga a hombres y mujeres con un estado civil viudo o viuda, no, o separado o divorciado. No, ¿verdad? Sino que todas las formas van a ser asimilados por los conceptos básicos, solteros o casados. ¿Verdad? Ahí eso es lo que se va a utilizar, solteros y casados, y repito, los demás van a ser asimilados por estas categorías, pero no van a ser utilizados. Por eso no va a aparecer en ninguna estrategia de audiencia el término, por ejemplo, de divorciado. ¿Verdad? Cuando hablamos del nivel socioeconómico, se trata de determinar el nivel socioeconómico y no clase social o grupo económico, porque se tomen en cuenta ambos factores a la vez. No vamos a decir, por ejemplo, a hombres y mujeres casados que pertenezcan al sector obrero, a la clase trabajadora, a la burguesía. No, eso no se ocupa. Lo que se ocupa es, digamos, de otra manera, el nivel socioeconómico. El comportamiento social, sus hábitos y actitudes y su poder económico, es decir, la capacidad de compra de bienes y servicios. Eso es lo que va a importar. Fíjense, ¿cuáles son los factores? El comportamiento social, eso sí fue importante. ¿Cuáles son los hábitos? Dentro de la práctica socioeconómica, ¿cuáles son los hábitos? ¿Cuáles son las actitudes? ¿Cuál es el poder de compra, capacidad de compra? Eso es lo que busca la publicidad. Entonces, en publicidad se utilizan regularmente una división de niveles socioeconómicos que tiene 5 estratos. ¿No? Esto se denominan con letras, las letras que hemos venido ocupando en los ejemplos anteriores. Se denominan en letras y son en el orden decreciente de la siguiente manera: nivel A, B, C, D y E. Decreciente quiere decir que el A es el que tiene mayor poder de compra, digamos, y el E es el que tiene el menor nivel de compra. Entonces, A, B, C, D y E, que tienen aproximadamente la siguiente correspondencia. Esta correspondencia es, ya lo dije, aproximada, ¿verdad? Es un promedio para América Latina, puede cambiar en los países europeos o en Estados Unidos, Canadá, puede cambiar. En América Latina también pueden haber pequeñas variaciones, pero el promedio se comporta así. Fíjense bien. Estos niveles A, B, C, D y E van a corresponder a las siguientes categorías. A la categoría alta superior. De nuevo, estamos ocupando conceptos bien generales, ¿verdad? Nada sumamente concreto. Alta superior. Se supone que ahí están los con mayor nivel económico. La B va a ser alta inferior. Siguen siendo altas, pero están en un nivel inferior. C es el grupo medio. Es como que estuviéramos hablando de la clase media, ¿verdad? Lo que se llama clase media, que no es una clase, por cierto, pero lo que en el lenguaje popular se le llama clase media. La D es baja superior y la E es baja inferior. Entonces trabajamos con estas categorías que son, como ya dije, no son categorías exactas, ¿verdad? Son más subjetivas, pero que tratan de calificar un estado con relación al poder económico y el poder adquisitivo.
alta superior, alta inferior, media, baja superior y baja inferior. Actualmente y de manera cuantitativa se estima como posibles los siguientes valores en porcentaje sobre la población total de América Latina. Fíjense, para ver cómo está la concentración de la riqueza, porque al final esto tiene que ver con la concentración de la riqueza. Los niveles A y B se considera que el promedio anda por el 5% de los habitantes en América Latina. A y B, es decir, alta superior y alta inferior. 5%. El nivel socioeconómico C, ¿verdad?, es el 45%. Y el nivel socioeconómico D y E, es decir, baja superior y baja inferior, anda por el 50%. Esto se mueve. ¿Verdad? Esto se mueve. Puede ser que en las condiciones que vive América Latina hoy, ¿verdad?, porque esta valoración se hizo ya varios años atrás, es posible que esto se ha movido. Y lo más seguro, por las crisis que estamos viviendo a nivel mundial, que el sector D y E, es decir, baja superior y baja inferior, se haya sumado más. Incluso el sector media se ha empobrecido más. Y ha habido una mayor concentración de la riqueza en el sector A y B, es decir, en la alta superior y alta inferior. Claro, en publicidad no se va a poner en debate este fenómeno de la concentración de la riqueza. No. Lo estoy mencionando porque es algo que se refleja en estas categorías que se utilizan, ¿verdad? Pero a la publicidad no le va a estar interesando todo. Lo que le va a estar interesando es dónde está el dinero, ¿verdad? Y dónde hay que ir a sacar ese dinero por medio de la venta de sus productos. Eso es. Bueno, eso tiene que ver con las categorías. Por eso les decía, cuando veíamos en las estrategias de audiencia, aparecía por ahí niveles socioeconómicos, A, B y C, o C, D, E. Bueno, se refiere a esto. Otro dato importante es el lugar de residencia. Se trata entonces, en este caso, de determinar exactamente la zona geográfica donde residen las personas que componen nuestra estrategia de audiencia. Exactamente, ¿dónde residen? Cuanto más localizado esté este dato, mayor precisión se obtendrá en los pasos posteriores que se van a hacer. Existen casos en los cuales una correcta definición de la estrategia de audiencia requiere especificar otros caracteres generales o especiales, pero cada uno de ellos va a abonar a la estrategia de audiencia. Entre otros casos, podemos mencionar, fíjense bien, la nacionalidad. Si son salvadoreños, españoles, italianos, etc. En algunos casos. Por ejemplo, fíjense, en el exterior, lo que se llama la diáspora, tanto de salvadoreños, guatemaltecos, nicaragüenses, mexicanos, chinos, etc. Se ha constituido en un mercado, por supuesto, para ciertos productos. Aquí en El Salvador, que no tenemos mayor desarrollo de la industria, ¿verdad? A veces lo que se exporta son materias primas, ¿verdad?, o lo que le llaman productos nostálgicos. El producto nostálgico, ¿para quién va dirigido? Díganme ustedes qué sector al que va dirigido el producto nostálgico. ¿Me podrían decir, jóvenes? Pues estoy hablando. Podría ser los adultos mayores en algunos casos, cuando el producto así lo requiere.
porque les hace recordar algo de, ya sea de su infancia, adolescencia o adultez. De acuerdo, ¿cómo no? Muy bien, podemos incluir lo que tú estás diciendo, ¿verdad? Porque el adulto mayor tiene referencias empíricas que a veces el joven no las tiene. Y a partir de esas referencias empíricas puede ser que siga todavía valorando ciertos productos que los va a asumir a partir de esa nostalgia, ¿verdad? Pero ¿qué otro, en el caso de productos, qué productos podrían ser nostálgicos y para qué población? Además de los adultos, como tú dices, Daniel. Sí, Daniel. Podrían ser los Fruxy, ya que la mayoría cuando estábamos pequeños tomábamos de eso junto con un churro. Ese podría ser uno. ¿Cómo no? Muy bien, hay una cantidad de productos similares, como tú dices. Pero yo no sé si han escuchado la palabra de productos nostálgicos, pues yo estoy hablando con términos que supongo que ustedes los conocen. Productos nostálgicos, ¿han oído eso? Yo no. Sí, ajá. ¿Han escuchado eso, jóvenes? Carla. Sí, bueno, la prensa gráfica una vez hizo como una nota sobre unos 5 productos nostálgicos que se venden o que añoran las personas, nuestros familiares que están en Estados Unidos. Muy bien, fíjense qué interesante. Estar fuera de la patria, fuera del país, fuera de la familia, de los amigos, fuera un poco digo, fuera casi de esas referencias del pasado. ¿Ah? Se expresa la nostalgia. Es un estado, un sentimiento, es una subjetividad. No sé si ustedes han escuchado el poema de Roque Dalton que se llama El poema de amor. ¿Quiénes han escuchado el poema de amor? ¿Ninguno de ustedes ha escuchado el poema de amor? ¿Conocen a Roque Dalton? Sí. Daniel, sí. ¿Quién más conoce a Roque? ¿Quién más ha oído algo de Roque Dalton? Bueno, les va a quedar la tarea, vayan y busquen. Mira, Roque Dalton, uno de los representantes de la poesía salvadoreña, uno, ¿verdad? Hay más también, pero es uno de los mayores representantes de la poesía salvadoreña, que fue asesinado, ¿verdad? Por cuestiones ideológicas, fue asesinado, pero que algunas de sus poemas se han convertido en canciones también. Hay una canción, el poema de amor, hay una canción sobre el poema de amor. Lo traigo a colación y yo esperaría que sean referencias que ustedes, también para ustedes, jóvenes. Lastimosamente veo que no es así. Pero Roque Dalton, en el poema de amor, habla de los salvadores, porque esto de la diáspora salvadoreña no es nueva, ¿verdad? Es de tiempo atrás, ¿verdad? Los salvadoreños en el exterior. Y como en una parte dice, los salvadoreños que lloran cuando escuchan el himno nacional. Esa es nostalgia. ¿Sí? La nostalgia, cuando estamos fuera de eso que es nuestro. Estoy poniendo este ejemplo porque también entra la experiencia, por ejemplo, culinaria, por ejemplo. Y como decía, en nuestro país que no hay un mayor desarrollo de la economía, de la producción, bueno, ¿qué es lo que se envía a Estados Unidos? Productos nostálgicos. Pupusas, atoles, semillas, ¿verdad? Semillas de paterna. ¿Sabían eso ustedes?
que se envían esas cosas. Pan, semita. ¿Para quién va esto? En primer lugar, para estos sectores, los salvadoreños principalmente, los centroamericanos que viven allá afuera. ¿Por qué? Porque lo van a consumir por nostalgia. Me decía una persona que vive en Canadá, no, hombre, si hay productos buenos y mejores, pero queremos comer esto por nostalgia. ¿Ah? ¿Se dan cuenta? Para rehacer en la subjetividad ese vínculo. Ese vínculo. Es complejo esto, jóvenes. Pero fíjense qué interesante entonces que el elemento de la nacionalidad también hay que tomarlo en cuenta para ciertos productos, no para todos. La nacionalidad. Por ejemplo, en la parte culinaria, se utiliza mucho el elemento de la nacionalidad para ciertos productos, por ejemplo, para la comida china. La comida china. La comida árabe. Aquí hay restaurantes árabes en El Salvador. Comida árabe. Que en principio, bueno, la comida árabe, por ejemplo, para los árabes sí, pero queremos los árabes que no viven allá en sus territorios, viven en nuestro país. Entonces, la nacionalidad es importante. Otro elemento importante es la actividad económica. Actividad económica. ¿A qué nos referimos? Si son vendedores o vendedoras, viajantes, hacendados, alumnos, profesores, ingenieros, médicos, etc. De nuevo, habrá un producto, una mercancía, que por ejemplo puede ser para cualquiera de estos. Para profesores, ingenieros, estudiantes, etc. Otro dato que hay que tomar en cuenta es el nivel de instrucción. Para ciertos productos va a ser necesario, por ejemplo, el nivel de instrucción. Por ejemplo, que tenga nivel de instrucción universitaria, técnica, secundaria, etc. Repito que estas características van a ser para ciertos productos. Pero en todo caso había que tener este caudal de características en el momento en que nos toque hacer la estrategia de audiencia, ver si necesitamos esa característica. Vamos a incluir dentro de estas características el grado cultural. ¿Cuál es el grado cultural? ¿Y cómo poder diferenciar grados culturales? Porque esto es complejo, estamos hablando de la cultura. Entonces habría que ver, en este caso, qué elementos pueden tomarse para valorar un nivel cultural. Vamos a poner algunos ejemplos. Que hablen un determinado idioma o varios, además del que hablamos o medio hablamos los salvadoreños. Eso demuestra un nivel cultural. O mejor dicho, es un elemento que también sirve para ver nivel cultural. Porque hay un nivel entre los que hablan otro idioma y los que no hablan otro idioma, más que el nuestro. O puede ser también que tengan conocimientos musicales, que tengan inclinaciones estéticas. Esto de la estética es complejo porque todos, ya lo vimos en las clases anteriores, todos y todas, aprendemos a hacer valoraciones estéticas a lo largo de nuestra vida. Pero aquí se refiere más a esa inclinación a la práctica estética, ya sea por medio de cualquier forma del arte. Que sean lectores, fíjense, lectores o lectoras
de determinados temas o géneros literarios. Eso también es un nivel cultural, jóvenes. Porque fíjense bien, todos participamos de la cultura, de nuestra cultura. Pero en algún momento les he dicho que ese patrimonio que se llama cultura, no nos apropiamos todos igual. Unos tienen mejores condiciones para apropiarse mejor de este patrimonio y otros que sufren marginalidad también se expresa en su nivel cultural. Entonces, leer, ser lector o lectora sobre géneros diversos, también es una forma de ver grado cultural. ¿De qué consumimos? ¿Cómo utilizamos lo que se llama tiempo libre? ¿Cómo lo utilizamos? Otro factor que también se toma en cuenta es la afición turística. La actitud turística también es un elemento. Para ciertos productos posiblemente va a ser válido este recurso, si hay afición turística. ¿Qué significa esto? Que salgan regularmente de vacaciones, que hayan visitado otros países, otros continentes, o incluso que hagan turismo interno. Porque fíjense, nuestro país es tan pequeñito, ¿verdad? Tan pequeñito. Pero hay unos sectores de la población que apenas conocen el barrio y que allá donde van al mercado y no conocen más, ¿no? Entonces, esa práctica de conocer el mundo, de hacer turismo, también puede ser válido como un dato a la hora de crear una estrategia de audiencia para un producto determinado. Y en general, cualquier otro dato que sea necesario para precisar aún más al grupo de individuos destinados a nuestros mensajes. Porque en última instancia es eso lo que se busca. Cómo definimos de una manera precisa nuestro público objetivo, ¿verdad? Anotemos entonces que la importancia de una correcta definición de la estrategia de audiencia es fundamental. No la podemos especular, ¿verdad? No la podemos hacerla a la carrera. La estrategia de audiencia es equivalente o equiparable a determinar los objetivos publicitarios. Es tan importante como ello. Y fíjense bien, esto ya lo he venido señalando en este tema. La estrategia de audiencia permite varias cosas, no solamente es definir, porque uno es precisar o fijar con precisión el sector de la población al que se dirige la campaña publicitaria. Y ya hemos dicho mucho sobre esto, ¿verdad? No va para todo el mundo, va para ese sector que tiene esas características. Por eso es importante tomar en cuenta todas estas características que sean necesarias en un producto determinado. Entonces, primer elemento que permite una buena estrategia de audiencia, dije, fijar con precisión el sector de la población al cual se va a dirigir la campaña publicitaria. Segundo momento, fijar con precisión los lugares geográficos, ciudades, provincias, zonas, donde debe desarrollarse la campaña publicitaria. Esto es parte, entonces. En tercer lugar, realizar una correcta selección de sistemas de comunicación y luego de medios de comunicación y de vehículos, fíjense, tomando en cuenta, primero, los que existen en la zona donde se debe operar o que tienen influencia en ellas desde otras zonas. Por ejemplo, fíjense, en la zona limítrofe a nuestro país, mucha de esa población
va a escuchar radio o televisoras de Nicaragua, de Honduras o de Guatemala. Ojo, había que ver eso, porque si tiene mayor, si se escucha con mayor frecuencia esos medios, habría que poner en esos medios la publicidad. Fíjense. Se va a tomar en cuenta también los que agrupan dentro de la audiencia el mayor porcentaje de individuos de las características definidas. Es decir, vamos a ver medios que tengan la mayor audiencia de ese sector. Jóvenes, por ejemplo. Pues no se coloca en cualquier medio. Además, fíjense, cuando decimos de una correcta selección del sistema de comunicación y luego del medio y luego del vehículo, ¿a qué nos estamos refiriendo? Sistemas de comunicación se refiere, por ejemplo, al sistema radio, al sistema televisión o al sistema periódico. Por ejemplo, cuando hablamos de medios, estamos hablando de los medios que componen un sistema. Por ejemplo, dentro del sistema televisivo hay el medio Telecorporación Salvadoreña con sus canales, por ejemplo. ¿Verdad? Y cuando hablamos de vehículos, estamos hablando de la franja horaria o de la página del periódico y revista. ¿Dónde vamos a poner eso? Esto lo vamos a retocar en la estrategia de medios. Pero trae a colación aquí este dato, porque la estrategia de audiencia permite esto. Es la que nos va a permitir esto. En seleccionar sistema, o puede ser radio, televisión. Bueno, por ejemplo, en el caso de los alimentos para bebé entre 4 y 8 meses de edad. Correcta selección primero de sistema. Y se quita la radio, se quita la televisión, se quita el periódico. Y se piensa, por ejemplo, en una revista. O en un tríptico, en un brochure. Por ejemplo. Sistema de tríptico, sistema brochure. Medios, bueno, una revista particular. Y el vehículo, ¿en qué página lo vamos a poner? Si es una revista, por ejemplo. Si fuera la radio, ¿en qué horario lo vamos a poner? Fíjense ustedes cuando el producto son agroquímicos. Ya dije, ¿verdad? Se elige el sistema radio primero, más que el sistema televisión. Se elige radios específicas, como medios específicos. Primero el sistema, que son radios. Luego los medios como tal. ¿Y cuáles son los medios que se escogen para un producto agroquímico? ¿Saben ustedes cuál es? ¿Será donde hay música rock? ¿Donde hay novelas? ¿Será o qué? ¿Qué piensan ustedes? ¿No piensan esa parte, jóvenes? ¿O nunca han escuchado publicidad de agroquímicos, de fertilizantes, por ejemplo? Nunca han escuchado eso. Sí, en la radio. En la radio. ¿Por qué la radio? Porque creo que la radio es la que más sintonizan en el campo y no pueden estar viendo televisión, pero sí pueden estar escuchando la radio mientras realizan sus labores. Correcto. De acuerdo. Algunos campesinos no saben leer ni escribir para leer un periódico. Ese es el medio. Y el vehículo, en el caso de la radio, es el programa, la programación. ¿En qué programación es? Aquí en El Salvador había un programa. Primero, en las radios que ponen ranchera, porque la ranchera es la música hasta el momento, ¿verdad?, que más escuchan los campesinos, sobre todo los campesinos mayores.
Entonces, radios donde hay programas de ranchera. Y luego el horario, fíjense. ¿A qué hora? El horario, los campesinos se levantan a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, a las 6, 7 ya están en el campo. Entonces, en programaciones de esas horas. ¿Ah? ¿Por qué? Porque esta es parte de lo que se logra con una buena estrategia de audiencia. Además, le vamos a agregar dos características más que se logran con una buena estrategia de audiencia. Determinar el lenguaje oral, escrito, gráfico, en algunos casos cinematográfico, por ejemplo, en algunos spots que ustedes van a trabajar ahí. Determinar el lenguaje que tengo que utilizar en todos estos elementos que han de tener los mensajes para que los individuos que forman su audiencia específica los encuentren comprensibles y convenientes. Aquí había un programa que se llamaba el programa del tío Chomo. No sé si todavía existe ese programa. Lo daba una radio con música ranchera y ahí por las 5 o 6 de la mañana ya estaba ahí el programa. Con un lenguaje coloquial, el lenguaje con cómo se habla en el campo. Fíjense. Pero si el producto fuera, de nuevo, el ejemplo de alimentos para beber entre 4 y 8 meses de edad, el lenguaje ya no puede ser el mismo. Ya no va a ser el tío Chomo el que va a estar, ¿verdad? Desarrollando ese lenguaje. No va a ser eso. Va a ser, como ya dije, en el caso de un alimento. Sí, Daniel. Por ejemplo, en el caso de eso de los agroquímicos, el abono y todo eso, yo lo escuché en la radio ranchera y porque ocupan quizás lenguaje más digamos que se apega más al campo, pero en otras radios o emisoras no he escuchado yo que pasen el anuncio del agroquímico o del abono, pero en la radio ranchera sí. Y quizás es por eso mismo que decía usted que se adapta al lenguaje que ocupan en el campo y todo eso. Se adapta al lenguaje, pero también es la programación que ve la mayoría de campesinos. Ahí, ¿verdad? Entonces también la estrategia de audiencia permite eso, ¿no? Permite determinar ese lenguaje. Incluso si se van a utilizar personajes, el uso de personajes. Si es un producto popular, es un producto para el campo, es un producto para un sector profesional, por ejemplo, el caso de los médicos pediatras, va a variar eso. No puede ser un lenguaje coloquial en el caso de la venta de productos para niños o niñas de 4 a 6 meses y que va a llegar a la mano del pediatra, va a ir el neonatólogo para que lo recomiende. No puede ser eso. Son otros datos. No le va a decir, mire, vaya al médico, mire, este alimento es sabroso. Cómprelo porque es rico, sabroso, delicioso. Se va a sentir bien. No, ese dato no sirve. Debe hablar de los nutrientes. Posiblemente le va a hablar de cómo se producen. Datos más específicos y referenciales de manera objetiva para que el médico o la médico tenga confianza en recetarlo a sus pacientes. Es cambio. Fíjate cómo cambia. No solo logra precisión en el sector, precisión en los lugares donde están, seleccionar correctamente sistemas, medios y vehículos, determinar el lenguaje, publicar. Y por último, también una buena estrategia de audiencia permite planificar otras acciones de comunicación.
Por ejemplo, la promoción de venta, relaciones públicas, difusión periodística, porque a veces aparece cierta publicidad disfrazada de noticia, por ejemplo. De modo que sean recibidas directa y eficazmente por sus destinatarios específicos. Y como hago hincapié en esto, ¿no? Destinatarios específicos. ¿No? Eso es entonces la estrategia de audiencia. Voy a preguntar, ya casi el tiempo se nos agota, antes de pasar a otro tema, si hay algo que reforzar, jóvenes, algo que no se haya comprendido lo suficiente. Además, ustedes, como ya dije, van a empezar a aplicarlo en su trabajo. Bueno, no hay nada, hay silencio. Voy a ponerlo o voy a suponer que el silencio es porque lo han comprendido. Sí, Daniel. Solo una pregunta. En el caso de las características especiales, ¿verdad que usted dijo que no se aplicarían solamente, en algunos productos aparecerían, pero en otros no, ¿verdad? O tendrían que aparecer por ley, digamos. No. No tienen que aparecer todas estas características en la estrategia de audiencia, no. Van a aparecer las características que sean fundamentales para, fíjense bien, para determinar con precisión la estrategia de audiencia. Con precisión, eso es lo importante. Si ustedes revisan los ejemplos que hemos visto, no se han utilizado todos estos casos. Pero como mercancías hay una diversidad, más allá de los 5 casos que yo he planteado acá, entonces habría que tomar en cuenta otros elementos que en algún momento se van a necesitar, dependiendo del producto. Si ustedes revisan los ejemplos, en el caso del primero, ¿qué es lo que utilizamos? Uno es la profesión. Médicos, pediatras y neonatólogos en ejercicio. Una característica es que estén en ejercicio. No retirados, no sin trabajo, ¿verdad? No, que estén en ejercicio. ¿Qué más buscamos ahí? El médico, estudiantes, ¿verdad? De medicina, ya avanzados, o médicos estudiando la especialidad de pediatría, ¿verdad? Que también van a entrar en esta estrategia. Y así cada uno de los ejemplos que hemos visto, vamos a ver cómo van variando las características que se utilicen. En el caso de un producto nostálgico, por ejemplo, ¿qué es lo que se va a explotar? Ese elemento, la nacionalidad. Eso es importante. Eso de la nacionalidad juega un papel, en algunos casos, importantísimo. En algunos países, por ejemplo, yo he tenido conversaciones con personas que viven en Canadá y hay una cantidad de productos que tienen que ver con la producción culinaria, es decir, la parte de la preparación de los alimentos, que tienen una gran fama, las tiendas de los hindús, ¿no? O la tienda de los chinos, porque solo por ahí venden ciertos productos que van dirigidos en primer lugar a esa población, en principio, esa población de hindús o de chinos que viven en esos países. Y que tiene que ver con la cultura, ¿verdad? Cómo preparar sus alimentos. Por ejemplo, fíjense, ha dado un fenómeno interesante que también en algunos países como Canadá. Hace algunas décadas atrás,
El aguacate no se consumía como se consume hoy. Pero ustedes saben lo que significa el aguacate en la práctica culinaria de los salvadoreños. Pero luego se empezó a publicitar las ventajas alimenticias y de salud que tiene el ingerir aguacate, y hoy todos o la mayoría, digamos, de gente canadiense ya empezó a consumir aguacate y comen aguacate. Pero en un principio esto estaba ligado más a la parte nostálgica de los latinoamericanos. Entonces, cualquier dato, repito, de estos hay que tenerlos presentes porque en algún momento, dependiendo de la mercancía, nos puede servir. Bueno, ¿qué más, jóvenes? Ya el tiempo ya no fue, ya posiblemente tengan otra práctica ustedes, otra clase, o van a almorzar. De ahí que voy a estar pendiente, jóvenes, de aquellos que no me han mandado todavía sus propuestas de trabajo, y voy a estar pendiente en la próxima clase de dar asesorías también. Me gustaría que las asesorías fueran en clase. Por el momento les deseo buen día y buen fin de semana. Gracias, sí. ¿Cómo no? A la orden.